les saludo su amigo Winston Paulino. Gracias por recibir una vez más lo que es la selección del taller literario Triple Llama de Moca en su programa Butaca 3, transmitido todos los martes por Televiaducto Canal 3, y este espacio cultural llega gracias al taller literario Triple Llama de Moca. Nuestro invitado nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Ha ganado algunos concursos de cuentos nacionales y tiene 2 libros publicados: Juguete de Madera, Ana y lo demás, ambas novelas. A partir de la 3ª edición de Juguete de Madera viene acompañado del cuento El Viaje. Ensayo y cuento de su autoría pueden ser leídos en la siguiente antología: Última Flor de Naufragio, antología de novenísimo cuentista dominicano, editorial Ojaraca, editorial Isla Negra, 1995. De este lado del país, llamado al norte, ediciones, comisión permanente, Feria Nacional del Libro, 1998. En el 2003 ganó el concurso de ensayo con motivo del bicentenario de Víctor Hugo. Trabajos de él han sido publicados y traducidos a varios idiomas. Además, en el 2000 fue reconocido como Joven Intelectual del Año por la Universidad de Santiago, Autónoma de Santo Domingo, UAC-Curne, y para mí es un honor representar y presentar a este gran amigo y hermano Máximo Vega. Buenas tardes, Máximo Vega. Buenas tardes, gracias por la invitación. Ok, un placer tenerte aquí lo que es la selección del literario Triple Llama. ¿Cómo ve usted el panorama literario y cultural en la actualidad en Santiago de los Caballeros? Bueno, como tú sabes, Santiago de los Caballeros es una ciudad sumamente dinámica en el aspecto cultural, y la mayoría de las actividades que se hacen, que hace la ciudad y que hacen las personas ligadas a la cultura en Santiago, lo hacen de manera espontánea. Por ejemplo, en Santiago existe Centro León, en Santiago hay una serie de entidades culturales del Estado, algunas entidades culturales independientes, y siempre Santiago ha sido una ciudad sumamente dinámica en ese sentido. O sea que, aunque realmente tenemos que estar conscientes y saber que aunque las actividades culturales en Santiago han bajado un poco, pero la mayoría de las actividades que se hacen de manera espontánea. O sea, el santiaguero tiene un ambiente cultural sumamente sano. ¿Cuáles obras literarias ha publicado usted? Bueno, tú dijiste que yo había publicado 2 libros, pero realmente yo he publicado más. Madera, que es el libro que más se ha leído, es mío, fue el primer libro que yo publiqué. Luego Ana y los demás, después un libro de ensayo que se llama El libro de los últimos días, que me lo publicó el Ministerio de Cultura en la gestión anterior. También un libro, una antología de cuentistas de Santiago, que también la publicó. Bueno, cuando se hizo la Feria del Libro de Santiago, la segunda Feria del Libro de Santiago, la segunda feria regional, se publicó ese libro, que es una antología de escritores de Santiago, de cuentistas específicamente de Santiago. Se hizo una de poesía, que la hizo Enegildo Peña, y se hizo una de cuentos que me hablaron conmigo para que la hiciera yo. Esos son más o menos los libros. Bueno, yo tengo libros de cuentos también, algunos libros de cuentos, pero eso más o menos son yo he publicado. ¿En qué consiste la novela Juguete de Madera? Bueno, Juguete de Madera, que es la novela que ha tenido más éxito, porque tiene como 10 ediciones. Es la historia de una niña que sale de su casa. Yo la escribí estando muy jovencito, hace muchos años. Es la historia de una niña que se encuentra con un señor. Ella sale de su casa porque en su casa la maltratan, y un señor le da una bola y ese señor la pervierte. Ha tenido mucho éxito
Porque la gente la ve, aunque esa no fue mi intención cuando yo la escribí, la gente le ve un sentido moral a la novela, que realmente yo no creo que lo tenga, pero el lector es el que tiene la última palabra y la gente le ve un sentido moral a la novela y por eso ha tenido mucho éxito, sobre todo entre los estudiantes. ¿Cuáles proyectos literarios tiene en la actualidad? Bueno, hay un libro que me va a publicar el Banco Central, que ya está aprobado, se va a publicar el año que viene, que es un libro de cuentos. Es una especie de reunión de todos mis cuentos. Como yo he publicado libros de cuentos en libros muy pequeños y algunos cuentos solamente, entonces ellos me van a publicar, o yo hice la reunión de todos mis cuentos y se va a publicar un libro grande que lo va a publicar el Banco Central el año que viene, que ya yo recibí la aprobación de ellos, o sea que ya yo lo puedo decir. El año que viene, el año entrante, posiblemente en abril, aunque no es 100% seguro, pero posiblemente en abril. Estoy pensando en publicar ese libro con el Banco Central. ¿Cuáles proyectos literarios, tú me lo dijiste que ya tiene ese proyecto, pero cuáles concursos ha ganado o cuáles premios ha obtenido? Bueno, yo, como tú dijiste, gané el Premio Nacional de Ensayo, con un Premio Nacional de Ensayo, un Premio Nacional de Ensayo, que fue patrocinado por el Ministerio de Cultura y por la Embajada de Francia, con un libro que se llama, con un ensayo que se llama Víctor Hugo en la Historia, conmemorando los 2000 años del nacimiento de Víctor Hugo. También yo gané el premio de novela de Funglode, el premio de novela corta de la Fundación Global, un premio nacional de cuentos de la Universidad Central del Este también, cuentos locales, o sea, concursos de cuentos locales, aunque ya son nacionales también, pero bueno, de Santiago, como por ejemplo el concurso de la Alianza Cibaeña, etcétera. ¿Cuáles son las características que debe poseer una obra literaria? Bueno, lo primero que tiene que tener una obra es la calidad. O sea, pero bueno, tú me dices, bueno, entonces, pero ¿quién decide qué calidad debe tener una obra literaria? O sea, ¿cuál es la calidad que tiene que tenerlo? Pero bueno, una obra literaria tiene que estar bien escrita. Y luego ya el sentido de la calidad en sí es una cuestión un poco relativa. Pero lo primero que tiene que tener es calidad. Debe tener calidad. Luego entonces lo que uno anda buscando es ya cuestiones estéticas. Por ejemplo, si la novela es novedosa, estéticamente hablando, por ejemplo en el lenguaje, etcétera, etcétera. Y en la cuestión de la historia, que sea, bueno, libro de cuentos, o si es un libro, o si es una novela, que es mi caso, porque yo no escribo poesía, que la novela o el cuento, o sea, que la historia sea una historia lógica, que sea una buena historia, y sobre todo para los jóvenes, que uno tiene que expresarse cuando uno escribe. O sea, uno tiene que expresar sus pensamientos, expresar sus sentimientos, lo que uno ve, lo que uno siente, etcétera, etcétera. O sea, cuando uno se expresa, entonces uno le comunica al lector, a la persona que lee el cuento o la novela, uno le comunica precisamente las emociones de uno, y entonces esas emociones las recibe y las convierte en suyas. Es como cuando tú estás viendo una película, por ejemplo, que a veces tú ves una película y te da deseo, bueno, te da o te da deseo de llorar, etcétera, etcétera. Esa película lo que está haciendo es transmitiéndote en su historia, con su historia, una serie de emociones que tú la conviertes en tuya. ¿Cuáles son los grupos literarios en la actualidad que están realizando una labor ejemplar en la ciudad de Santiago? Bueno, en Santiago hay varios grupos. Está, por ejemplo, un grupo que yo dirijo, aunque ahora lo está coordinando Ubado Rosario, que es el taller de narradores de Santiago, que es uno de los talleres más importantes incluso del país entero, como lo es Triple Llama, que se ha convertido en uno de los talleres
más importantes no solamente de aquí de Moca y de la región, sino de todo el país. Entonces está el taller de narradores de Santiago, que es un taller que se dedica exclusivamente a narrativa, o sea, a cuentos y a novela. Está también el taller Virgilio Díaz Grullón, que es el taller de la UAS, del CURSA, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago, que dirige Enegildo Peña. Y hay una serie de talleres en la ciudad que hacen una buena labor. A uno le gustaría, por supuesto, que hubiera más talleres, que hubiera más gente dedicada a la literatura. Y mira, en el caso específico mío, yo estoy creando en los barrios de Santiago unos clubes de lectura. O sea, que no son talleres literarios, no son para gente que quiera escribir, aunque puede entrar una persona que quiera escribir, sino que son para gente que quiera leer. O sea, nosotros lo que hacemos es que leemos una obra y la analizamos. O sea, se pone a leer antes del día de la reunión, y cuando llegamos al club de lectura, entonces analizamos la obra. Y bueno, a los que quieren acercarse a ese proyecto, solamente tienen que comunicarse conmigo, que es un proyecto que yo espero que dé buenos frutos, y que es sobre todo para los barrios, o sea, sobre todo para las personas que tienen poco acceso, por ejemplo, a una biblioteca, o que tienen poco acceso a la lectura, sobre todo en barrios pobres. Entonces, cualquier persona que quiera ayudar en eso solamente tiene que comunicarse conmigo. ¿Qué mensaje tú le envías a los jóvenes de estímulo que se dediquen a leer, a escribir? ¿Qué mensaje tú le das a los jóvenes que les gusta la literatura, que les gusta leer? Bueno, yo le voy a decir algo a los jóvenes. En el caso mío, o sea, yo soy aparte de ser un escritor, yo soy un gestor cultural. O sea, yo hago gestión cultural, como tú también, que eres un gestor cultural, y como Pedro Valle, que es un gestor cultural, a través de su obra y también a través del taller. Lamentablemente, la República Dominicana no es un país, y nuestras ciudades, no es un país que tenga un ambiente, un buen ambiente para la literatura. Uno hace las cosas porque a uno le gusta, porque uno, ¿cómo es que se llama? Porque uno se siente bien haciendo eso, no porque haya un estímulo para que uno haga eso. A veces al contrario, a veces hay una serie de obstáculos que a uno se le ponen, que a uno se le presentan en el ambiente literario. Lo que yo le pido a los jóvenes es que si van a escribir, que no se desesperen, que lean mucho, porque para un escritor tiene que leer mucho, tiene que ser un buen lector. Que lean mucho, si les gusta leer, que sigan leyendo, que no se desesperen, y que tienen que tener eso en cuenta. O sea, el ambiente dominicano no es un ambiente todavía muy adecuado para la literatura. No hay un estímulo para los escritores, no lo hay. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. En México acabó ahora la Feria del Libro de Guadalajara, que es la feria del libro más importante de Latinoamérica, y los escritores dominicanos están marginados de esa feria. Los escritores dominicanos, o sea, tú ves las noticias internacionales y hablan de los escritores argentinos que pasaron por esa feria, que los escritores puertorriqueños, los escritores cubanos, que los mismos escritores mexicanos, los hondureños, los centroamericanos, o sea, una serie de escritores de lo que ellos hablan, y sin embargo, los escritores dominicanos están marginados de esa cosa. ¿Por qué? Nadie lo sabe, eso es un misterio, porque para eso precisamente es que existe el Estado, para estimular esa clase de cosas. Entonces va a llegar un momento en que uno, que se pasa la vida entera en esto, en que Pedro, que se pasa la vida entera, Pedro Valle, que se pasa la vida entera en esto, en que tú, que te pasas tu vida en esto, y que te gusta esto,
Entonces uno va a tener que decir, bueno, pero entonces vamos a dedicarnos a nuestras labores privadas, a ganar dinero y a olvidarnos de la literatura, porque no hay ningún estímulo en ese sentido. Y eso es lamentable, sumamente lamentable, que cosas así sucedan. ¿Cuáles son tu lectura favorita, Máximo, y autor? Bueno, yo leo mucha narrativa, aunque también leo poesía, pero más narrativa. Pero yo leo poesía también. O sea, yo leo mucho cuento y mucha novela. Ahora yo estoy leyendo mucha novela y muchos ensayos también. Yo leo muchos ensayos. Yo tengo muchos escritores que me gustan, muchos escritores que yo considero, bueno, que me han influenciado y que a mí me gustan. La literatura mía tiene que ver, no, o sea, tiene que ver con cuestiones un poco sociales. Entonces a mí me gustan los escritores que van por esa línea. Por ejemplo, José Saramago, ahora la que ganó el premio Cervantes, Elena Poniatowska, que es mexicana. También un sudafricano, bueno, ahora que murió Mandela, un sudafricano que se llama Coetzee, que es premio Nobel también de literatura, al igual que Saramago. Bueno, los autores que son imprescindibles, por ejemplo, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, los anteriores álbumes como Jorge Luis Borges, dominicanos aquí Juan Bosch, Pedro Peix, o sea, hay una serie de escritores que a mí me gustan mucho y que han influenciado mi obra por ejemplo, hoy día yo lo que estoy leyendo es muchos ensayos. ¿Cuáles actividades realiza el taller literario del Centro de la Cultura y cuáles son los días que se reúnen y cuáles son los requisitos para formar parte de dicho taller? Bueno, en el Centro de la Cultura hay dos talleres. Uno que es el taller literario del Centro de la Cultura, que lo dirige José de Laura, que ese está enfocado más a la poesía. Entonces, ese taller se reúne los jueves a las 5 de la tarde. En el caso del taller de narradores, también se reúne en la biblioteca del Centro de la Cultura. Eso es los sábados a las 6 de la tarde. O sea que las personas interesadas solamente tienen que ir en Santiago, al Centro de la Cultura, y aparecerse allá. O sea, no hay que inscribirse ni nada, sino ir, asistir y ya. O sea, los sábados a las 6, el taller de narradores de Santiago, y el taller literario del Centro de la Cultura, los jueves a las 5. La novela tuya, Ana y lo demás, ¿en qué consiste y qué temática tiene y qué lenguaje? Bueno, Ana y lo demás fue una novela también que yo escribí estando muy joven. Es la que viene después de Juguetes de Madera. Ana y los demás es una novela que está basada en el lenguaje, o sea, la historia es un señor un hombre joven, que su esposa lo abandona y él entonces escribe una novela en la que ella muere. O sea, él trata como de matarla a través de la literatura. Y hay una serie de aventuras que él tiene en unos bares, etcétera, etcétera. En el caso mío, las cosas que yo escribo, en lo que yo escribo siempre pasan muchas cosas. Yo no escribo cosas muy reflexivas ni muy filosóficas, aunque yo trato sí de no ser superficial. Pero en las cosas que yo escribo siempre pasan una cantidad de cosas, pasan muchas cosas. Y hay una serie de aventuras que él tiene, ese señor en la ciudad de Santiago. Y la novela trata acerca de precisamente de lo que él está escribiendo, en lo que él está matando a esa mujer, que ella no muere, ella lo que hizo fue que lo abandonó. Okay. Muchísimas gracias, Máximo, por aceptar nuestra invitación, lo que fue la selección del taller literario Triple Llama. Tú eres un escritor que siempre ha estado haciendo la cultura en Santiago y nos hemos reunido tanto el taller de Santiago como el taller literario Triple Llama. Hemos sostenido encuentros y esto nos llena de estímulo a nosotros como taller y como personas,
porque el grupo como nosotros está haciendo lo que es la literatura, lo que es la cultura, y todos los martes, como ya ustedes pueden ver, va a haber un invitado especial, lo que es la selección del taller literario Triple Llama. Será hasta la próxima semana, Dios mediante.